Bienvenidos a otro tutorial de la asignatura de tecnología. En esta ocasión vamos a presentar un lenguaje de programación para dibujar piezas en 3D. Podríamos englobarlo dentro de los programas de diseño 3D, de diseño CAD, pero hay diferencias entre el sistema que vamos a emplear y otro sistema de diseño CAD, puesto que en este caso no se usa el ratón como herramienta de dibujo. OpenSCAD es un sistema bastante curioso que nos va a permitir tener una visión espacial y desarrollar los conceptos del dibujo en 3 dimensiones. ¿Qué ventajas tiene OpenSCAD? Bien, en primer lugar es un programa de software libre. La licencia es gratuita, permite imprimir las piezas posteriormente en 3 dimensiones. Permite aplicar funciones matemáticas y dibujar piezas que son difíciles de dibujar en otros programas 3D CAD habituales, dado que determinadas piezas pueden tener curvas matemáticas que con un programa habitual necesitaríamos aplicarle script para poder hacer ese tipo de curvas, mientras que de forma nativa OpenSCAD dibuja funciones matemáticas en 3 dimensiones. Pero lo más importante, creo yo, y realmente es el pilar por el cual decidimos hacer este tutorial, es que permite al alumno desarrollar la visión espacial y el conocimiento del espacio de manera bastante profunda. Tal vez OpenSCAD no sea el mejor programa para dibujar, pero sí bien es verdad que conceptualmente abre la mente y establece los pilares que después nos van a ayudar a trabajar con los programas de diseño habituales de una manera mucho más eficiente y con un conocimiento que no tendríamos si no entendemos o manejamos bien lo que es OpenSCAD. Inconvenientes de este tipo de programa. Bueno, pues el lenguaje de programación puede llegar a ser bastante complejo y una persona que no esté familiarizada con los lenguajes de programación puede llegar a ser casi imposible. Hay figuras realmente que son más fáciles e intuitivas de hacer en un programa de CAD habitual que en este tipo de programa, y luego puede llegar a ser bastante laborioso, dado que tenemos que colocar una gran cantidad de datos a mano. Bien, vamos a hablar de 3 versiones que podemos tener de OpenSCAD. La primera es la versión de escritorio, programa instalable, que podemos bajar desde OpenSCAD.org. Existe para las 3 plataformas principales. Podemos instalarla perfectamente en nuestro sistema operativo Windows, en Linux, y lo que hacemos es una instalación normal donde ejecutamos un programa finalmente que nos permite hacer los dibujos. Si no queremos instalarlo o no tenemos permiso de administrador, de instalador, podemos trabajar en una versión online que permite dibujar directamente en una página web. Esa versión online es OpenSCAD.net. Bien es verdad que el lenguaje no está tan depurado como en la versión de escritorio, pero sí nos va a permitir trabajar muchos modelos, aunque he podido comprobar que parte del lenguaje no funciona bien. La mayoría sí funciona bien, pero algunos comandos no van como deberían. Existe una tercera versión en la cual no vamos a entrar, puesto que es bastante compleja, que es OpenJSCAD, que se programa en lenguaje Java. Es bastante avanzada y permite interfaces gráficas para poder interactuar con la pieza, y es una versión que realmente hace falta tener mucho conocimiento para trabajar con ella. Como os he dicho en anteriores ocasiones, siempre es muy interesante tener un croquis a mano alzada. En este caso hacemos un croquis tridimensional de la pieza más simple posible poliédrica. Es el llamado tetraedro. El tetraedro es la figura más simple que podemos hacer. Tiene 4 caras, 4 vértices y podemos ver que la hemos dibujado ahí en perspectiva con los ejes X, Y y Z. Hemos hecho en principio un tetraedro de lado unidad, donde aparecen los 4 vértices, como podemos comprobar: el vértice 0, que está en el punto 000, el vértice 1, el punto 100, el vértice 2 en el punto 0,5, 0,860.
¿Por qué estos datos tan extraños? Bueno, pues para hacer el cálculo correcto y que te salga un tetraedro regular, necesitamos hacer una serie de cálculos matemáticos que simplemente se tratan de aplicar muchas relaciones trigonométricas, cosas que no vamos a entrar aquí, y esas relaciones trigonométricas me van a permitir trazar un tetraedro regular. No tendríamos que haberle puesto el 0,86, podríamos haberlo sustituido perfectamente por un 1, y el tetraedro no hubiera salido regular, pero sí hubiera salido un tetraedro aparentemente decente. Del mismo modo, lo que es el vértice que está en el cenit del tetraedro, tenemos que es el punto 0,5, 0,29 y 0,816. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, el 0,5, 0,5, 1, el tetraedro hubiera salido también irregular, pero hubiera salido sin problema. Del mismo modo que tenemos todos los vértices, también tenemos que establecer las caras. Las caras, tenemos 4 caras, formadas por el vértice 0, 1 y 2, la cara 2 formada por el vértice 0, 1 y 3, la cara 3 formada por el vértice 0, 2 y 3, y la cara 4 formada por el vértice 1, 2 y 3. Bien, el lenguaje es complicado de manejar, pero vamos a intentar generar un esqueleto sistemático para que puedas trazar cualquier poliedro utilizando lo que son vértices y caras triangulares. Vemos en primer lugar la parte superior, que tenemos la declaración de los vértices. Con esto le estamos diciendo al ordenador que P0 es el vértice 0, 0, 0. Acabamos en punto y coma. Es muy habitual en determinados lenguajes de programación que cada fin de línea no se delimita con el intro, sino se delimita con el punto y coma. Hay veces que no colocaremos el punto y coma, y eso pues realmente son caprichos del lenguaje. Para ello lo mejor es coger la ayuda y ver qué comandos terminan con punto y coma y cuál no. Del mismo modo seguimos con el P1, vemos que hemos cogido los datos del croquis anterior, y lo que hemos hecho ha sido multiplicarlo con 10 para hacerlo en una escala de 10 y que lo que es el poliedro salga un poquito más grande. En este caso esto era un 1, ahora lo sustituido por un 10. Del mismo modo el P2 es 5,8,6,0 y el punto 3 el 5,2.9,8.16. A continuación colocamos color, abro paréntesis, entre comillas coloco un color que reconoce el lenguaje de la paleta básica, aunque podemos utilizar colores RGB de forma numérica, y hemos colocado blue para que dibuje la pieza en color azul. Abrimos una llave que vemos que tiene que estar cerrada en la parte inferior, en todo el tono celeste. Todo lo que escribamos entre estas dos llaves saldrá de color azul. A continuación escribimos el comando poliedrón. Poliedrón admite dos argumentos. Abrimos un paréntesis, el verde es uno de los argumentos, lleva una coma intermedia, y el rosa, la parte rosa, es el segundo argumento. Cerramos con un paréntesis y un punto y coma. Poliedrón, la primera argumento que recibimos es simplemente declararle todos los vértices que va a utilizar lo que es la figura, y en este caso pues son los 4 vértices que hemos colocado anteriormente, el P0, P1, P2 y P3. Y acto seguido colocamos la palabra triangles, que le ponemos igual, y ahora establecemos las caras, es decir, las caras. La primera cara está formada por el vértice 0, 1, 2, en la segunda cara por el vértice 0, 1, 3, y así sucesivamente. Vamos a ver a continuación qué ocurre cuando insertamos este programa en la versión online, es decir, la versión web de OpenSCAD. Bien, estamos dentro de OpenSCAD.net. En la parte izquierda es la parte en la cual podemos escribir los comandos que nos van a permitir dibujar, y con F4 ejecutamos dichos comandos. Antes de empezar vamos a mostrar los ejes y lo que es la malla.
Bien, tenemos aquí los ejes X y Z y la malla, y en el portapapeles tengo lo que es el anterior programa que hemos hecho, que permite dibujar el tetraedro. Hemos dado a pegar en lo que es el editor y simplemente con F4 vamos a ejecutar el programa. Bien, acaba de aparecer el tetraedro y vemos cómo podemos girarlo con el ratón. Podemos hacer zoom encima de él, mirar por la parte de abajo, y estamos viendo perfectamente cómo realiza perfectamente su función. Si cambiáramos alguno de estos puntos, por ejemplo la parte del vértice, quisiéramos hacerlo mucho más alargado, por ejemplo colocarle un valor 20, le damos a F4 y comprobamos el cambio perfectamente. Ahora estamos delante de la versión de escritorio. Como podemos comprobar, es muy parecida a la versión web, solamente que dispone de mucho más botones de comando. La parte izquierda, pues tenemos la parte del editor, que como tenemos el programa que permite dibujar el tetraedro en el portapapeles, lo que vamos a hacer es pegarlo y dándole a este botón le damos a ejecutar. Vemos que además está con el vértice que hemos colocado último. La ventaja que tiene este programa, que funciona exactamente igual que el otro, es que al disponer podemos colocar en lo que es en alzado, en perfil, podemos verlo en todas las posiciones, en planta, de manera que podemos aprender perfectamente cómo funciona y ver los modelos que tenemos, digamos, académicos de piezas para estudiar. Podemos verla perfectamente en el programa OpenSCAD sin ningún tipo de problema. Vamos a ver que dibujar con OpenSCAD no es tan difícil. Para ello lo que vamos a hacer es intentar hacer una chapa con una perforación en la cual esa perforación lo que va a pasar es un tornillo. Lo que vamos a hacer es utilizar comandos más potentes. Hasta ahora hemos visto un método sistemático para hacer cualquier poliedro, pero ahora vamos a ver cómo OpenSCAD tiene comandos bastante sofisticados que con pocas líneas podemos realizar una tarea importante. Para hacer un ortoedro, una figura cuyas caras son perpendiculares, tipo caja de zapato o un cubo, utilizamos la palabra cube, que si metemos entre corchetes, vamos a dejar preparada la estructura, metemos entre corchetes el ancho, el alto y la profundidad, vamos a extenderlo en la dirección X e Y, la chapa, por tanto vamos a darle 10 unidades y 2 de grosor. Vamos a ver cuál es el resultado, estamos viendo aquí. Y ahora a continuación vamos a utilizar la palabra cylinder, que la palabra cylinder, si no sabemos cómo utilizarla, le damos ayuda, le damos a documentación, vemos que nos abre automáticamente, nos vamos a lenguaje y vemos aquí cylinder y nos dice que hay que ponerle la altura. Y el comando cylinder puede fabricar tronco cono, es decir, con un radio grande y un radio pequeño permite fabricar un tronco de cono. Entonces el primer radio es el radio, digamos, de abajo, el radio de arriba, y la última opción es completamente opcional, no tenemos por qué colocarla. Volvemos otra vez a nuestro dibujo, entonces decimos R, 5 unidades es suficiente para perforar la pieza, puesto que tiene 2 de grosor. R1 le vamos a dar una unidad, R2 le vamos a dar una unidad también, porque lo que pretendemos es dibujar un cilindro y no un tronco cono. Bueno, vemos, ha salido, perdón, esto es la palabra H, que nos hemos equivocado, de altura, como podemos ver perfectamente, es H, ¿vale? Ha habido un error a la hora de transcribirlo, es bueno que se vean también los errores. Vemos como el cilindro realmente queda un poco feo, porque más que un cilindro es un prisma pentagonal. ¿Cómo arreglamos
esta baja resolución? Bueno, pues si volvemos otra vez a la página, vemos que hay una opción que te permite decir el número de fragmentos, es decir, esto es la resolución del cilindro. Si volvemos otra vez aquí y le añadimos ese parámetro, empezamos con S de dólar, FN, bed, que es la S de dólar, que es la que está con mayúscula 4, y le ponemos 30 unidades, por ejemplo, y vemos el resultado. Vemos que ha mejorado considerablemente lo que es el cilindro. Podemos aumentar las unidades. Cuantas más unidades aumentemos, el problema que tenemos es que se va a ralentizar bastante el programa, con lo cual conviene trabajar con pocas unidades y a última hora pues conseguir que de alguna manera que lo que es el cilindro lo afinamos justo cuando esté en la posición correcta. Bien, pues hemos visto que hemos colocado el cilindro ahí. Lo que vamos a hacer es desplazarlo un poco al centro de lo que es la chapa y bajarlo un poquito para que atraviese, porque aquí ahora mismo estamos a ras. Para eso usamos la palabra translate. Vale, la palabra translate, del mismo modo, vamos a separar este con espacio, del mismo modo metemos corchetes y vemos que vamos a desplazarnos en el eje de las Y, que en esta dirección nos vamos a desplazar 5 unidades en el eje de las X, y vamos a bajar una unidad en el eje de la Z. Por tanto, 5, 5, menos 1. Si le damos, vemos que efectivamente hemos atravesado. ¿Vale? Para hacer la perforación vamos a utilizar el comando difference. El comando difference, con las llaves abrazamos aquello que queremos aplicar la operación que llamamos booleana. Va a ser una operación de resta de cuerpo, de diferencia, en la cual al primer objeto le voy a restar el segundo. Muchas veces cuando le damos a previsualizar no aparece bien. Cuando queremos hacer que el programa haga un análisis más exhaustivo de las piezas, es preferible darle a esta segunda opción, que es renderizar, ¿vale? Con lo cual esa sí nos dejará un acabado bastante bueno de la pieza. Vamos a hacer la prueba, le damos a renderizar y efectivamente hemos hecho la perforación por la cual va a pasar el tornillo. Si queremos darle otro color a la pieza, simplemente colocamos la palabra color, abro blue. Si no funcionara, habría que colocarle la palabra render. Vamos a comprobar. No funciona, efectivamente. Le damos a la palabra render y ahora sí. Ya realmente solamente hace falta compilar, no hace falta previsualizar, puesto que al colocarle la palabra render es como si invocamos directamente el botón, y vemos cómo ha quedado nuestro resultado con muy pocas líneas de código. Como he dicho antes, es importante acudir siempre a lo que es la ayuda del lenguaje, que obviamente es muy extensa porque la documentación es bastante grande. Si nos fijamos, pues el árbol contiene gran cantidad de palabras, pero poco a poco vamos a intentar ir dibujando bien.